Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audiofix. Capítulo 2. Inglaterra, mayo, 2 años después. La mañana se anunciaba inquieta desde el amanecer, como un potro nervioso piafando en el establo. Un cielo gris plomizo, el tipo que no promete lluvia dramática, sino una humedad pertinaz y deprimente, se cernía sobre la campiña. En la finca de los White, el aire parecía cargado no solo de la típica bruma inglesa, sino de voluntades encontradas y de la palpable tensión que precede a un despliegue social importante. «Por todos los santos, Candice, ¿es que piensas mudarte allí dentro?» La voz de la tía abuela Elroy, afilada como el tacón de su bastón, atravesó la puerta de roble macizo de la habitación. «El carruaje está listo desde hace media hora. Los Granchester nos aguardan y la puntualidad es la cortesía de los reyes y de quienes aspiran a codearse con ellos». Desde el otro lado, un suspiro de exasperación adolescente o preadolescente para ser exactos, se mezcló con el crujido de la cesta de mimbre donde un gato atigrado dormitaba ajeno al drama. «Aún no termino de cambiarme», replicó Candy, ahora una niña de 9 años, cuyo espíritu seguía siendo indomable como su cabello rubio, aunque ahora contenido a la fuerza en 2 trenzas apretadas que le tiraban del cuero cabelludo. «Y además, el viaje hasta Granchester me marea. El olor a cuero y a polvo del camino me revuelve el estómago». «5 minutos», ordenó la anciana, y el golpe seco del bastón en el suelo de mármol del pasillo subrayó la sentencia. «Ni uno más, y vístete con algo lindo, el vestido azul de seda con el lazo francés. No el de diario, hoy no se trata de gustos, sino de impresiones». «Pero mi vestido rojo es más cómodo y tengo los zapatos ya amoldados», insistió la voz desde dentro, con un deje de genuino fastidio. «No», cortó Elroy, y la palabra cayó como un portazo. «El rojo es un color de lo más vulgar para una visita formal. Además», añadió con ese tono de comparación que sabía era el más efectivo, «piensa en el joven Terrence. Entre los Granchester, a él lo visten con la elegancia debida cada día, sin importar si recibe visitas o no. La excelencia, querida, es un hábito, no un disfraz de domingo». Dentro de la habitación, inundada por la luz fría que se colaba por la ventana, Candy frunció el ceño frente al espejo de cuerpo entero. El reflejo le devolvía la imagen de una niña ataviada como una muñeca de porcelana, encajes que picaban, seda que resbalaba como el agua y un azul pálido que hacía que sus pecas resaltaran como salpicaduras de barro. Su nariz, pequeña y ligeramente respingona, se arrugó con desdén. «Parece un muñeco de porcelana, sí», pensó, no sin cierta amargura, cambiando de traje para cada ocasión, impecable, frío y tan hueco como uno. La imagen de Terry, con su sonrisa formal y sus modales de manual, le vino a la mente, reforzando su desprecio. «¿Qué has dicho, Candice?», preguntó la voz desde el pasillo, cargada de una sospecha peligrosa. Candice se sobresaltó. Maldita costumbre de pensar en voz alta. «Oh, nada, tía abuela, solo que el lazo está muy bonito. Ya voy». La resignación en su voz era tan palpable como la humedad en el aire. Había perdido otra batalla. Pero no la guerra, lo sabía, continuaba. En la mansión Granchester el ambiente no era menos tenso, aunque la batalla se liberaba en un frente diferente, el del aburrimiento militante y la rebelión pasiva. En la sala de juegos, un cuarto amplio y alto con estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel y vitrinas con minerales y mariposas disecadas, Terry, ahora con 12 años y la complexión estirada y desgarbada de un pino joven, estaba recostado en un sillón de cuero verde. No leía. No estudiaba. Con un arco ligero de madera de tejo en las manos, disparaba flechas con punta de ventosa contra un blanco muy particular pegado en la pared opuesta, un dibujo a carboncillo, tosco pero inconfundible.
Representaba un rostro femenino infantil, con pecas exageradas como constelaciones de viruela, dos trenzas que salían de la cabeza como cuernos torcidos y una mueca de insolente burla. Debajo, una leyenda escrita con letra pulcra decía: «El huracán». Distraído en sus propios pensamientos hasta que la puerta se abrió. «No tardan en llegar, Terrence», anunció el duque Richard, entrando con su andar pausado y autoritario. Se detuvo y sus ojos, del azul gélido de un glaciar, se posaron en el blanco improvisado. Sus cejas, pobladas y grises, se arquearon lentamente hasta casi tocar la línea del cabello. «¿Con que así es como la esperas?» Terry no se volvió. Apuntó, tensó la cuerda y soltó. La flecha se clavó justo en el centro de la nariz respingona del dibujo. «Si me obligas a verla un día más de los estrictamente necesarios, lo verdaderamente raro sería que no muriera de contar pecas o de alguna herida accidental causada por ella», respondió con una voz que había adquirido un tono más grave, pero aún conservaba el deje de fastidio adolescente. «De ninguna manera», replicó su padre con una frialdad que hacía parecer cálida la habitación. «Saldrás de aquí, te pondrás el traje gris con el chaleco a juego y recibirás a la familia White en el vestíbulo principal, con la deferencia y los modales que esta casa exige. Los modales, Terrence, son la primera y última línea de defensa de un caballero. Son los que separa el caos del orden, ¿entendido?» Un suspiro largo y cargado de todo el peso de los 12 años oprimidos escapó de los labios de Terry. «Sí, padre». El duque asintió, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo. Terry dejó caer el arco a su lado con un golpe sordo. «Modales, orden, deferencia». Palabras vacías que encadenaban su vida como los barrotes de una jaula dorada. Casi de inmediato, sin embargo, se escucharon unos golpes rápidos y alegres en la madera, seguidos de la entrada sin ceremonia de dos figuras. «Ya lo oí, padre. Ahora voy», gruñó Terry hacia la puerta antes de darse cuenta. «Tranquilo, gran duque, solo somos nosotros», dijo una voz jovial y segura. La puerta se abrió revelando a dos chicos. El primero, Archie Corwell, era la viva imagen del joven aristócrata confiado, rubio como el trigo, con ojos color azul claro que siempre parecían estar a punto de soltar una broma, y una sonrisa fácil que había hechizado a más de una doncella en los bailes de la región. Tras él, su hermano menor, Steer, era su contrapunto silencioso, cabello castaño oscuro y liso, gafas redondas que aumentaban la seriedad de su mirada y una expresión de perpetua y perspicaz observación. «Oh, son ustedes», suspiró Terry y una mueca de genuino alivio sustituyó por un instante a su expresión de hastío. «Archie y Steer, menos mal. Pensé que era otro enviado de mi padre para sermonearme». Ellos eran, en el estrecho y vigilado mundo de Terry, su único puente a algo que se asemejara a la normalidad. Archie, el hijo del vizconde Corwell, con su carisma innato y su despreocupación contagiosa, y Steer, su cerebro táctico y su compañero en mil pequeñas evasiones de la rigidez paterna. «No pareces tener buena cara, Terry», observó Steer, ajustando sus gafas mientras su mirada analítica recorría el rostro de su amigo y luego se posó en el dibujo acribillado de la pared. «¿Indigestión o es el efecto de la proximidad de cierta tormenta con trenzas? ¿Será por los ilustres invitados que hoy honran Granchester con su presencia?», añadió Archie, recostándose contra el marco de la puerta con estudiada elegancia. «Me llegaron rumores de una visita de la dama Elroy y de su joven y fogosa protegida». «Exactamente», confirmó Terry, incorporándose con un gesto de derrota. «La señora Elroy y su pequeña joya, Candy, por algún motivo que escapa a mi comprensión». Y aquí su tono se volvió sardónico. «Mi padre insiste en invitarlas con una frecuencia que roza lo obsesivo. Es como si temiera que, si pasa más de 2 meses sin verse, el universo de las alianzas sociales se desmorone». «Vamos, Terry, no seas tan duro», rió Archie sacudiendo la cabeza. «A las damas, por más salvajes que sean, no se les hace el feo, es contra el código». Lo dice el niño que tiene a las hijas de todos los terratenientes del condado suspirando por él.
bufó Steer sin levantar la vista de un curioso fósil que examinaba en una vitrina. Un verdadero príncipe de los jardines de té. ¿Qué le voy a hacer? Se encogió de hombros Archie con una sonrisa que no era del todo modesta. El don de la simpatía es una carga que debo llevar con gracia. Simpatía o no, quiera o no, hoy debo bajar, sonreír y fingir que deseo pasar la tarde jugando al croquet o a lo que sea con ella. Se quejó Terry, señalando con desesperación hacia la ventana que daba al camino de entrada. La última vez en otoño, durante uno de sus juegos, me arrancó un botón de la chaqueta de casa y me dejó un arañazo en la mano que mi tutor de esgrima creyó que era de un gato montés. Suena más a una gatita salvaje que una damisela, comentó Steer, una sonrisa fugaz asomando a sus labios. Pero tenía 6 años entonces, recordó Archie con cierta lógica. Ahora debe de tener 9. Quizás ya ha tomado algunos modales. Las niñas a veces se calman. Esa no se calmará ni aunque la sumerjan en formol, murmuró Terry con sombría certeza. En ese momento, el sonido distintivo de un carruaje pesado sobre la gravilla del camino principal llegó hasta la sala, nítido y ominoso como un redoble de tambor. Los 3 chicos se quedaron en silencio, escuchando. El sonido cesó frente a la entrada principal. «Vamos», dijo Terry, poniéndose de pie con la resignación de un condenado que camina hacia el cadalso. «Mejor presentarme ahora y cumplir con el martirio, antes que mi padre me envíe a un batallón de lacayos a buscarme». Bajaron la escalera principal, Terry enderezando el chaleco y ajustándose inconscientemente el cuello de la camisa. En la sala de recepción, el duque Richard ya había iniciado el ritual del té con la tía abuela Elroy, quien lucía un vestido negro con un corte tan severo que parecía absorber la luz de la habitación. Terry se detuvo en el umbral, respiró hondo, una inspiración que era puro ejercicio de autocontrol, y entró. «Buenos días, señora Elroy», dijo haciendo una perfecta y mesurada reverencia. «Es un placer volver a verla». Su voz era clara, educada, completamente vacía de cualquier emoción que no fuera cortesía formal. Su mirada recorrió rápidamente la estancia, registrando la presencia de su padre, de la anciana, del servicio, pero no de aquel remolino de energía que era Candy. Un destello de esperanza, ilógica pero intensa, brilló en su interior. ¿Sería posible? ¿Habría logrado escabullirse, caerse del carruaje, haberse negado a venir? «Ah, Terrence», dijo el duque, interceptando su mirada. «Excelente puntualidad. La señorita Candy, con su espíritu curioso, ha expresado su deseo de estirar las piernas después del viaje. Ha ido hacia la parte trasera de la casa. Sería amable de tu parte acompañarla y darle un pequeño recorrido por los jardines. Asegúrate de que no se pierda». La esperanza se extinguió en el acto, ahogada por la orden disfrazada de sugerencia. «Ya oí, padre», respondió Terry, y el esfuerzo por mantener la compostura tensó su mandíbula. «¿Pensaste por un momento fugaz que te habías librado del huracán?», le susurró Archie con una sonrisa cómplice mientras salían del amplio corredor que conducía a las salidas traseras. «Lo admito», murmuró Terry, clavando las manos en los bolsillos del pantalón. «Fue un sueño hermoso y breve. Ahora la misión es encontrarla antes de que decida, no sé, escalar la torre este o desenterrar el rosal de la reina madre. ¿Dónde diablos se habrá metido?». Steer, que caminaba un paso detrás, se detuvo de repente, alzó la cabeza como un sabueso olfateando el aire y aspiró profundamente por la nariz. «Un momento», dijo. «¿Huelen eso?». Los otros 2 se detuvieron. En el aire quieto y ligeramente húmedo del corredor flotaba un aroma. No era el perfume de las flores del jarrón cercano, ni el olor a cera y madera antigua de la mansión. Era algo más terrenal, más vivo, un aroma cálido, herbáceo, ligeramente ahumado y profundamente tentador. Archie olfateó a su vez y una sonrisa de reconocimiento se dibujó en su rostro. «Sí, huele a…». Hizo una pausa dramática. «A albahaca».
a tomillo, a caldo sustancioso. Viene... Giró la cabeza orientándose. Viene de la dirección de las cocinas. Los tres muchachos se miraron. Las cocinas de Granchester, ese reino subterráneo y prohibido gobernado con puño de hierro por la señora Pony, la temida cocinera jefa, eran territorio vedado para los hijos de la casa y sus invitados. Un territorio que, al parecer, una cierta invitada de 9 años acababa de invadir con banderas desplegadas. Una mezcla de horror y de curiosidad anticipada brilló en los ojos de Terry. «Oh, no», murmuró, pero había un destello en su mirada que no era del todo de disgusto. Al menos no sería una tarde aburrida. «Me va a hacer responsable de esto, ¿verdad?» «Sin lugar a dudas», confirmó Steer, ajustándose las gafas con un gesto que denotaba interés científico ante el desastre inminente. «Bueno», dijo Archie, frotándose las manos con entusiasmo. «¿A qué esperamos? Esto promete ser mucho más interesante que el croquet». Y los tres se encaminaron con pasos rápidos y sigilosos hacia el origen de aquel aroma delicioso y totalmente fuera de lugar, donde sin duda el huracán llamado Candy había decidido establecer su nuevo campo de operaciones. Dentro de la cocina principal de Granchester, el ambiente era un mundo aparte. A diferencia de las salas superiores, silenciosas como mausoleos, aquí bullía una vida cálida y tangible. El aire era denso, cargado de aromas que se entrelazaban en una sinfonía terrenal. El humo leñoso del horno de ladrillo, el dulce punzante de las manzanas asándose, el aroma profundo de un caldo de res que burbujeaba en una olla del tamaño de un caldero. La luz entraba por las altas ventanas empañadas de grasa y vapor, iluminando el ir y venir de pinches y ayudantes de cocina, cuyos delantales blancos ya lucían las huellas de una mañana de trabajo. En el centro de este reino prohibido, Candy era una isla de determinación y desorden. Con las mangas de su precioso vestido azul remangadas hasta los codos, un sacrilegio que hizo palidecer a Annie, su doncella, manejaba una pala de madera larga con una concentración feroz. Su rostro, enmarcado por aquellas trenzas que ya empezaban a deshacerse, estaba sonrosado por el calor. Del profundo vientre del horno extrajo una holgaza de pan con una corteza dorada y crujiente que emitía un chisporroteo audible. «No, señorita Candy, por favor», imploraba la señora Pony, la cocinera jefe, una mujer mayor de complexión robusta. «Eso es trabajo de los aprendices. Usted se va a quemar o a manchar, y la señora Elroy me va a colgar de los ganchos de la despensa». «Déjeme ayudar, por favor, señorita». Se unió Annie, su voz un susurro de pánico. La fiel doncella, una joven de rostro afable y modales suaves, había insistido en acompañar a Candy a esta visita, presentándolo como un capricho inocente de la niña. La tía abuela Elroy, más preocupada por la puntualidad que por los destinos culinarios de su sobrina nieta, había accedido con un gesto de fastidio, confiando en que Annie evitaría cualquier desastre monumental. Candy depositó la holgaza humeante sobre una tabla de madera y un aroma celestial a centeno y levadura salvaje inundó el aire a su alrededor. Una sonrisa de genuino triunfo iluminó su rostro pecoso, borrando por un instante la formalidad forzada. «Te prometí que lo intentaría, Annie», dijo, su voz llena de una calidez que rara vez escuchaba en los salones de arriba. «Y mira, no está quemado, no está hundido, tiene burbujas». Señaló con un dedo aún enharinado la migaja esponjosa y aireada que se asomaba por una grieta de la corteza. «El viejo panadero del pueblo tenía razón sobre el tiempo del leudado. Con esto podremos hacer un día de campo de verdad», anunció satisfecha mientras buscaba con la mirada un cuchillo para el pan. «Pan recién horneado con mermelada de moras. Nada de esos emparedados de pepino sin sabor que siempre sirven en los jardines». Al intentar apartar un mechón de pelo que se le había pegado a la frente, se dejó una franca blanca de harina y carbón justo sobre las cejas.
El gesto tan natural y despreocupado provocó una risa ahogada y cómplice entre algunos de los pinches más jóvenes, que rápidamente disimularon sus sonrisas ante la mirada severa de la señora Pony. Annie se acercó murmurando como una paloma asustada. Si la señora Elroy te descubre no solo en la cocina, sino trabajando en ella y con semejante decoración facial, lo pasarás muy, muy mal, señorita Candy. Esto no es propio de una dama. Candy enjugó la mancha con el dorso de la mano, empeorándola ligeramente. Lo sé, admitió, pero sin rastro de arrepentimiento. Pero tú sabes que siempre he querido aprender. En casa no me dejan ni acercarme. Allí todo lo que huela a esfuerzo es poco refinado. Aquí, miró alrededor, a las ollas humeantes, a los cestos de verduras, al calor vital del lugar. Aquí parece que las cosas son de verdad y me gusta hacerlo yo. Me parece muy bien, intervino Pony, su tono suavizado por la evidente calidad del pan y la falta de desastre. Su orgullo profesional había cedido ante la curiosidad de ver a una joven de su clase interesarse en algo más que criticar la sal de la sopa. Todo lo que aprendas, aunque sea muy poco, te servirá. Una ama de casa que no sabe lo que ocurre en su cocina es como un capitán que no conoce su barco. Gracias, señora Pony, dijo Candy, y su gratitud era sincera. Gracias por dejarme usar su horno y no echarme a gritos. No hay de qué, jovencita, respondió ella cálida, limpiándose las manos en el delantal. La verdad sea dicha, es la primera dama o futura dama que pone un pie en esta cocina, si no es para quejarse de que la sopa está demasiado caliente o el faisán poco jugoso. Es única. Con la holgaza aún caliente, envuelta en un lienzo limpio y depositada en una cesta que Annie había tenido la preocupación de traer, las dos jóvenes salieron por la puerta trasera de la cocina. Un rayo de sol que se abría paso entre las nubes grises la iluminó brevemente mientras emprendían el camino hacia una colina cercana, desde donde se dominaba la majestuosa silueta de la mansión. Minutos más tarde, el trío de muchachos irrumpió en la cocina. La escena que encontraron era de orden restaurado, pero el aroma persistente del pan recién horneado aún danzaba en el aire como un fantasma delicioso. «Buenos días, señorito Terrence», saludó la señora Pony, inclinando ligeramente la cabeza. «Señoritos Cornwell, ¿buscan algo?» «¡Qué desilusión!», lamentó Steer, olfateando el aire como un sabueso frustrado. «El olor está, pero el manjar ya no». «Creí que estaban preparando algún banquete especial», dijo Terry, su mirada recorriendo las mesas de trabajo ahora limpias y ordenadas. «No, señorito, fue la joven visitante», explicó la cocinera, un destello de diversión en sus ojos. «La señorita Candy se empeñó en hornear una hogaza de pan y le quedó bastante aceptable, debo admitir». Terry parpadeó desconcertado. «¿Candy estuvo aquí?», repitió el nombre como si se refiriera a un fenómeno meteorológico extraño. «¿En la cocina horneando?». «Sí, señor, parecía saber lo que hacía. Salió hace un momento con su doncella», añadió uno de los pinches, señalando con el mentón hacia la puerta trasera. «Creo que mencionaron algo sobre hacer un día de campo en la colina, con el pan y todo». «¿Día de campo?», exclamó Steer, y su rostro se iluminó con un entusiasmo genuino que los tratados de física raramente le provocaban. «Entonces hay comida casera, no esas ridículas tartaletas de huevo de faisán». «Vamos», ordenó Terry de pronto, y hubo una urgencia inusual en su voz. Algo, una curiosidad punzante que iba más allá del desdén, se había despertado en él. La imagen de Candy no forcejeando en el césped o haciendo muecas en un salón, sino aquí, en este reino de esfuerzo y calor, manejando masas y horneando pan, era tan incongruente en su mundo que resultaba fascinante. «¿Qué clase de niña hornea pan cuando podría simplemente pedirlo?», pensó mientras encaminaba hacia la puerta trasera, seguido de cerca por Archie y Steer. En la colina, bajo la sombra generosa de un viejo roble cuyas ramas se extendían como brazos protectores, Candy y Annie habían desplegado un mantel sencillo sobre la hierba.
El pan, ya partido en gruesas rebanadas que mostraban su miga esponjosa y alveolada, descansaba junto a un tarro de mermelada de moras de un color púrpura intenso. El aire limpio de la colina, cargado del aroma de la hierba mojada y las flores silvestres, era el contrapunto perfecto para aquel festín simple y honesto. «Ahí están», susurró Archie, señalando desde atrás de un seto bajo. «Lo confirmo», dijo Steer, cerrando los ojos y aspirando profundamente. «Huelo a pan decente no recién horneado y a... ¿Es mermelada de moras? Definitivamente es mermelada de moras, un aroma superior». «Creo que nos han descubierto, señorita», murmuró Annie, observando de reojo las 3 figuras que se acercaban. Candy, que estaba untando una rebanada con una cantidad generosa de mermelada, ni siquiera alzó la vista. «Yo me encargo», dijo, con una calma que a Annie le pareció inquietantemente similar a la que mostraba la tía abuela Elroy antes de lanzar una puya devastadora. Terry se detuvo a unos pasos del mantel, cruzando los brazos con una expresión de desdén estudiado. «No sabía que en los bosques de Granchester hubiera monos que organizaran picnics», comentó, su voz impregnada de una sorna que no lograba ocultar del todo su curiosidad. Candy alzó por fin la mirada y sus ojos verdes, del color del musgo a la sombra, se clavaron en él con una intensidad que hizo que Terry deseara no haber hablado. «¿A quién le dices mono, marinero de charca?», replicó, dejando la rebanada a un lado. «A ti y a tu amiga», respondió Terry, haciendo un gesto amplio que abarcaba a ambas. «Parecen 2 chimpancés disfrutando de un banquete robado». «Terry», murmuró Steer con un tono de advertencia. «Si las ofendes no nos darán pan», añadió Archie, pragmático. «Y ese pan huele demasiado bien como para perderlo por tu incapacidad para ser diplomático». «No somos monos, mocoso engreído», espetó Candy poniéndose de pie. Su estatura, aún inferior a la de Terry, pareció crecer con la indignación. «Y aunque lo fuéramos, tendríamos mejores modales que tú». «Y habla», rió Terry forzando la carcajada, una especie nueva de mono parlante. «Solo te faltan las bananas para completar el atuendo». «Marinero de Mar Negra», disparó ella, recurriendo al viejo insulto infantil que aludía a su impecable y para ella ridículo traje de marinero de la primera infancia. La sonrisa se congeló en el rostro de Terry. «¿Qué dijiste?» «He dicho», repitió Candy, articulando cada palabra con claridad, «que este pan es para niñas con buen gusto, no para niños presumidos que no saben valorar nada de lo que venga servido en bandeja de plata». «¿Ese pan?», replicó Terry, señalando la holgaza con un dedo acusador. «Fue horneado en los hornos de mi propiedad, con la harina de mi granero. Por definición, es mi pan». «Yo lo mezclé, lo amasé y lo horneé», declaró Candy plantándose firmemente frente a la cesta. «Y tu tono de pequeño duque desporticando no me gusta, ni te acerca a una amiga». El forcejeo fue tan inevitable como la marea. Terry dio un paso al frente, extendiendo la mano para coger la cesta. Candy se interpuso, agarrándola por el otro asa. Por un momento fue un duelo de miradas y de fuerza estática, hasta que Terry, en un movimiento rápido, trepó a la baja rama del roble que se extendía justo sobre el mantel, pretendiendo arrebatársela desde arriba. Candy, sin soltar su presa, tiró con todas sus fuerzas. «¡Calma, por el amor de Dios!», gritó Steer, viendo cómo el mantel empezaba a arrugarse y el tarro de mermelada bailaba peligrosamente. «No quiero ver», dijo Archie, cubriéndose los ojos con una mano, aunque separando los dedos para espiar. «Esto va a terminar en tragedia gastronómica». Fue entonces cuando un movimiento brusco de Terry, al intentar mantener el equilibrio en la rama, combinado con la fuerza súbita que Candy ejerció hacia atrás, tuvo un resultado predecible y catastrófico. La rama, seca por dentro, cedió con un crujido sordo y desgarrador. Un grito ahogado, una nube de migas que salieron volando como confeti dorado y 2 cuerpos que cayeron en una maraña de extremidades, tela azul y gris, sobre el mantel arruinado. Terry y Candy rodaron por la suave pendiente de la colina, envueltos en una nube de polvo, hierba arrancada y los restos esparcidos de lo que había sido un prometedor día de campo.
Cuando finalmente se detuvieron, jadeantes y cubiertos de verde y de migas, lo primero que vieron al mirar hacia arriba fueron los rostros de Annie, Archie y Steer, que los observaban con una mezcla de horror, incredulidad y, en el caso de los muchachos, un esfuerzo heroico por no prorrumpir en carcajadas. El silencio solo fue roto por el graznido lejano de un cuervo. Y en el centro del desastre, aún agarrados cada uno a un asa de la cesta ahora vacía, Terry y Candy se miraron. En los ojos azules de él ya no había desdén, sino un aturdimiento total. En los ojos verdes de ella, la furia empezaba a ceder ante lo absurdo de la situación. Un pedazo de corteza de pan se desprendió del cabello de Terry y cayó sobre su nariz. La tregua, forjada en la humillación mutua y las migas compartidas, era frágil, pero por primera vez era real. Continuará.